se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Hasta Rey aún nos queda denunciar a pueblo gente que Jesús está volviendo. Victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Pedimos perdón por nuestros pecados y le invitamos que seas nuestro huésped de honor. Le invitamos, Padre eterno y de gloria, al estudio de su palabra. Muéstrenos, Señor, qué es lo que usted quiere que sepamos. Y muéstrenos el camino por donde debemos andar, Señor. Que andemos en sus pisadas y no en las nuestras, Señor. Porque hay caminos que al hombre parecen buenos, mas su fin son caminos de muerte. Quédese con nosotros, Señor. Sea con su pueblo, sea con las peticiones que se expusieron aquí en esta noche, Señor. Hay mucha necesidad. Y a medida que nos acerquemos al tiempo, Señor, sabemos que vamos a depender más aún de la oración, porque será nuestra fortaleza, Señor, la que nos dé esa paz y certeza de que usted seguirá guiando a su pueblo. Bendíganos, Señor. No nos dejes ni nos desampares. Todo esto lo pedimos, no porque hay méritos nuestros, pero sí por los hermosos méritos de su Hijo amado Jesús, a quien debemos el honor y la gloria para siempre. Amén y amén. Amén. Bueno, mis hermanos, en este momento vamos a poner la cadena en silencio para que todos puedan escuchar. Les invitamos a escuchar el tema de esta noche, que se titula Consecuencias de las dudas y la desobediencia. Consecuencias de las dudas y la desobediencia. Bueno, en nuestro diario vivir, ¿verdad? Como cristianos, cada uno pasa por situaciones, pasa por momentos donde tenemos que tomar decisiones y por ende tenemos que consultarle a nuestro Dios por las decisiones que nosotros vamos a tomar. Nadie toma decisiones si no consulta con el Padre Celestial. Porque cuando nosotros hacemos esto, sencillamente estamos acarreando para nosotros problemas, estamos acarreando consecuencias de las dudas y el desobedecer. Cuando usted y yo comenzamos a dudar, ¿verdad? Cuando entra la duda, entonces, ¿qué hacemos? Desobedecemos la voz de Dios y escuchamos nuestra conciencia, lo que nosotros entendemos que es lo correcto. En esta noche vamos a tocar unos casitos bíblicos, ¿verdad? Unos casitos que cada vez, a medida que ustedes los vayan escuchando, van a ir identificándose como nosotros. Vamos a ir identificándonos con los personajes que vamos a presentar en esta noche, con las situaciones que vamos a ver en esta noche. Hermanos, el tema que vamos a presentar es un tema serio. Es un tema serio, como siempre han sido los temas que se presentan aquí. Este tema es un tema donde tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a ser sabios en las cosas que hacemos. Aquí vamos a ver, en el primer caso vamos a ver a Abraham y Sara, ¿verdad? Estos famosos personajes, ¿no? Se nos dice
Hay en una parte aquí, vamos a ver, se nos dice de Abraham, en Génesis 17, dice, entonces Abraham se postró, cuando el ángel se le presentó, el Señor se le presentó, le dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió diciendo en su corazón, a un hombre de 100 años le ha de nacer un hijo, y Sara ya de 90 años ha de dar a luz. Luego Abraham, luego, aquí vemos, ¿verdad?, cómo Abraham también le llegó una duda de cómo era que él iba a tener hijos por la edad de él, ¿no? Siempre hablamos de Sara, pero también vemos aquí a Abraham reflejado. Vamos a ver, dice en Génesis 16:1, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, pero ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Entonces Sarai dijo a Abraham, he aquí que Jehová me ha impedido concebir. Únete por favor a mi sierva, quizás yo tenga hijos por medio de ella. Abraham hizo caso de las palabras de Sarai. Dice, y Sarai, su mujer, tomó a Agar, su sierva egipcia, después de haber vivido 10 años en la tierra de Canaán, y se la dio por mujer a Abraham, su marido. Abraham se unió a Agar y ella concibió. Antes de continuar, aquí vamos viendo cómo Sarai, ¿verdad?, dudó de ese Dios que todo lo puede. Y aquí vemos un Abraham, padre de naciones, donde se le dio una promesa. Cómo Abraham se deja inducir por su esposa Sarai. Cómo se deja inducir por ella. Y toma la funesta decisión de procrear un hijo con la esclava de Sarai. Aquí vamos a continuar, vamos a ver más adelante qué sucede, ¿verdad? Entonces dice, pero al ver que había concebido, empezó a mirar con desprecio a su señora. Eso fue Agar. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi agravio recaiga sobre mí, sobre ti. Yo puse a mi sierva en tu seno, y ella, viéndose encinta, me mira con desprecio. Jehová juzgue entre tú y yo. Abraham respondió a Sarai, he aquí tu sierva está en tus manos, haz con ella como te parezca bien. Como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia, pero el ángel de Jehová la encontró en el desierto junto a un manantial de agua, el manantial que está en el camino de Shur. Ahí vemos, ¿verdad? No quiero seguir, donde Agar, sierva de Sarai, se ve. O sea, vamos a ver cómo un error nos lleva a otro. En este caso, vamos a ver cómo Abraham, en vez de ejercer el papel como sacerdote, cuando sabía que Dios también le había hablado a él, cómo él se dejó caer por Sarai. Y aquí vemos cómo Sarai, por su deseo de tener un hijo, ¿qué hace? Hace que Abraham que esté con ella. Que caiga en un pecado. Este pecado trae consecuencias porque cuando Agar queda embarazada, empieza ¿qué? A hacer sentir mal a Sarai. Entonces Sarai se siente molesta, se siente miserable porque se sentía así y va a quejarse donde su esposo. Cuando ella misma le pidió a su esposo que estuviera con la sierva. Aquí vemos consecuencias cuando ponemos las cosas en duda. Entonces desobedecemos, hacemos ¿qué? Lo que nosotros entendemos que es lo mejor. Queremos ayudar a Dios. Dios no necesita de tu ayuda ni de la mía. Lo único que Dios nos pide es que creamos y que confiemos en Él. Si Dios le dijo que iba a ser padre de naciones, ¿por qué entonces ellos se adelantaron a la promesa?
¿Por qué ellos hicieron lo que hicieron? Aquí es cuando le nace Ismael, el hijo Ismael. Y lamentablemente hasta el día de hoy, esa es la situación que ha venido acarreando a través de la historia con los árabes y con todo este tipo de gente de otros países, ¿no? Especialmente con los árabes, donde ellos dicen que Ismael es el hijo de la promesa. Y empiezan a ver que choques. Hasta el día de hoy, esas son las consecuencias, mis hermanos. A veces nosotros, por tomar malas decisiones, ya sea en nuestros hogares, con nuestros hijos, con nuestra familia, con un amigo, con el esposo, la esposa, a veces tomamos decisiones apresuradas como sucedió en este caso. Y lamentablemente las consecuencias nos traen que situaciones tristes. Ante la duda, ante las consecuencias de las dudas y el desobedecer nos acarrean momentos tristes, momentos que a veces deseamos hasta la muerte por nuestras propias decisiones, por no saber esperar en Dios. No sé si el hermano Fernando en este momento. Sí, hermanos, siguiendo la línea de pensamiento, algo muy importante, que el casamiento de Abraham con Agar fue un mal, no solo para su propia casa, sino también para las generaciones futuras. ¿Por qué? Porque trajo, como está diciendo la hermana Sonia, sus consecuencias. Así nos pasa a nosotros. A veces tomamos malas decisiones y las consecuencias, aunque Dios nos perdona, hay que tener eso bien claro, aunque el Señor nos perdona porque es misericordioso, pero las consecuencias siguen. Pero ¿por qué nosotros los seres humanos tenemos que esperar muchas veces? Como está diciendo la hermana Sonia, nos adelantamos, queremos hacer las cosas que el Señor va a hacer, pero lo hacemos por nuestros méritos, por nuestra justicia propia. Y eso es que no confiamos en el Señor plenamente. No sabemos estar quietos y esperar la salvación de Jehová, sino por el contrario, quedamos un pie adelante, y después de que damos el pie adelante, vemos que hemos dado un paso en falso, y al dar ese paso en falso, pues entonces ya damos contra el piso, nos caemos, y después de que nos caemos, el Señor nos restaura, nos levanta, heridos como estamos, nos perdona, pero están las consecuencias, queda la cicatriz en la rodilla, o en la frente, o en los brazos, etcétera, etcétera. Eso es lo que nos sucede a nosotros, los seres humanos. Por eso tenemos que aprender a depender del Padre Celestial. ¿Por qué? Para evitar todo esto y no dejarnos llevar por las influencias del mundo, porque para los tiempos de Abraham la poligamia, aunque era pecado, se había difundido y aún hasta en el campamento. Por eso él permitió que eso fuera así. Él mismo se dio en eso, que no confió en la promesa, como leyó esa hermana Sonia en la introducción, que el Señor le iba a dar su simiente, una simiente grande, como la estrella del cielo, como la arena del mar. Pero entonces quiso ayudarle al Señor, y ahí vemos las consecuencias, que la hermana lo dice la palabra de Dios, y hasta el día de hoy vemos las consecuencias en la guerra, que siempre va a haber enemistad con los árabes, porque los árabes, usted hable con una persona árabe musulmana, pero de línea musulmana, que religioso, no fanático, no talibán, etcétera, o porque hay musulmanes que están en su fe ahí directos, y hablé con ellos, y usted habla con ellos y lo cogen con el Corán y todo. Yo conocí a alguien hace muchos años, estudié con ellos, y ellos van de la línea y dicen que Isaac fue el impostor, que Isaac es el impostor, que el hijo de la promesa es Ismael, y ellos se van así y hasta la muerte con eso. Qué tristeza, pero ahí está una consecuencia que hasta el día de hoy la estamos viendo. Adelante, hermana Sonia. Aquí vamos viendo, ¿verdad?, cómo a veces las decisiones que tomamos apresuradas sin esperar y consultar con nuestro Dios traen consecuencias funestas, hermano, como decía el tema, consecuencias de las dudas y la desobediencia. O sea, cuando dudamos y somos desobedientes, ahí llegan las consecuencias. Vamos a ver
otro personaje, ¿verdad? U otros personajes. Vamos a entrar con Isaac y Rebeca, ¿verdad? Padres de Esaú y Jacob. Y de hecho, si siguiéramos mencionando aquí, estaríamos toda la noche mencionando personajes. Pero estamos cogiendo los personajes que más, ¿verdad?, ustedes han escuchado. Vamos a ver qué nos dice en Génesis 26, 6 dice, habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. Él respondió, miren aquí, él respondió, es mi hermana. Ya aquí vemos que una mentira. Es una mentira. ¿Por qué? Bueno, porque dice que tuvo miedo de decir es mi mujer, pues pensó, no sea que los hombres del lugar me maten a causa de Rebeca, porque ella es hermosa. Esto me hace recordar, hermano Fernando, de cuando Abraham dijo que su esposa también era su medio hermana, ¿no? Aquí vemos en antaño, ¿verdad?, como estos varones poseían mujeres preciosas y como ellos siendo siervos de Dios, cómo caen en esa trampa, ¿no? En la mentira. Sí, hermana Sonia. Y antes de que usted prosiga, quisiera dar otra base, antes de llegar ahí, cómo también empezó la mentira con esta familia, cómo viene el engaño por parte de la madre de ellos, y entonces, ¿qué pasa? Cómo engaña a un hermano, engaña a su papá, cómo engañan Jacob a Esaú, cómo lo engaña y se hace pasar por el hijo de la promesa. Eso lo vemos en Génesis capítulo 25, y dice, cuando nacieron, y dice que la promesa era el versículo 23, y respondió Jehová, 2 gentes hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas, y un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Y como se cumplieron sus días para parir, he aquí mellizos en su vientre, ¿ve? Jacob Esaú, dice, y salió el primero, rubio, o sea, pelirrojo, dice otra versión, y todo velludo como una pelliza. Y llamaron su nombre Esaú. Oye, él nació primero. Y después salió su hermano, trababa de su mano el calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella le parió. Y entonces, ¿qué pasó? Y crecieron los niños, y Esaú firma diestro en la casa, hombre del campo. Jacob empero era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba más a Jacob. Bueno, aquí vemos como dice Fernando, vamos a dar un repaso. Si los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, perdón, debo decir. Isaac prefería, como dijo Fernando, a Esaú porque comía de su casa, pero Rebeca prefería a Jacob. Tengamos cuidado aquí, padres. Con nuestros hijos no debe haber preferencia. Todos son iguales ante Dios. Y con cada uno de ellos Dios cumplirá su propósito. Pero usted no tiene derecho a darle lo que le toca a un hijo, dárselo al otro. Eso le corresponde a Dios. Y dice, y cuando Esaú volvía del campo cansado, dijo a Jacob, por favor, invítame a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Jacob respondió, véndeme primero tu primogenitura. Aquí vemos cómo hay un chantaje, ¿no? Ya vemos un chantaje, este chantaje trae consecuencias. Dice, entonces Esaú dijo, he aquí que yo me voy a morir. ¿De qué pues me servirá la primogenitura? Hermanos, nunca rechacemos para lo que fuimos llamados. Dios tiene con cada uno planes. Usted no puede cambiarlos. Los planes suyos, su camino lo dirige el Padre Celestial, no usted. Nunca rechacemos cuando somos llamados para algo. Dice, dijo Abraham, júrame ahora. Él se lo juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob
dio a Esaú pan y guisado de lentejas. Él comió y bebió, levantándose, se fue. Así menospreció Esaú que la primogenitura. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? El problema aquí es más serio de lo que esperamos. Porque aquí vemos, como dijo el hermano Fernando, aquí se ve como su madre se vende para hacer una trastada donde hace que un hijo le robe la primogenitura a otro. ¿Cómo se pone a la familia entredichos? ¿Cómo presentamos situaciones ante la familia, ante nuestros hijos? Y efectivamente, hermana Sonia, porque el versículo Génesis 25-28 dice, y amó a Isaac a Esaú porque comía en su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Ahí está el detalle. Hay padres que aman más al niño que porque este nene es estudioso y estudia mucho y muy juicioso, pero el otro no estudia, pues hay preferencia, o viceversa. No, está la niña en casa, está ayudando a mami a barrer, a limpiar, y en cambio esta otra es una vaga, y entonces sin darse cuenta vienen esas diferencias. O como pasó en este hogar, el papá amaba al hijo porque era cazador y la mamá amaba al otro porque es más de la casa, ¿ve? Y entonces ahí está el problema. La guerra venía desde el mismo vientre de su madre. Y entonces el principio que tenían era que el primogénito, pensaban que el primogénito era el que nacía primero, no era eso. Porque la promesa estaba, y el primogénito, Dios le iba a dar la promesa al segundo, ¿entiendes? El primogénito iba a ser Jacob, no Esaú. Pero entonces ahí está como el mismo ejemplo que pusimos anteriormente con Abraham, cómo entonces nosotros forzamos y hacemos las cosas para que sucedan, ¿ve? Entonces ahí vemos la mamá de ellos, de Jacob. Pues entonces, ¿qué hizo ella? ¿Cómo hizo ella? Aquí, yo soy viejo, le dijo Isaac, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora casa y luego hazme un potaje, tráemelo para que coma y yo te bendiga antes que muera. Pero Rebeca estaba escuchando y entonces se adelantó, engañó, porque ya, como leemos, ya Isaac, Rebeca estaba adelantó, engañó, porque ya, como leemos, ya Isaac, yo tengo eco, ya estaba, sí, hermano, voy a leer aparentemente ahí con el teléfono. Dice, Rebeca estaba escuchando, oigan esto, como esta madre estaba escuchando. Cuando Esaú fue al campo para cazar lo que había de traer, Rebeca habló a su hijo Jacob diciendo, he aquí he oído a tu padre que hablaba con tu hermano Esaú. Ahora pues, hijo mío, obedéceme en lo que te mando. Ve al rebaño y tráeme de allí 2 buenos cabritos. Y yo haré con ellos un potaje para tu padre, como a él le gusta. Tú se los llevarás a tu padre y comerás para que te bendiga antes de su muerte. ¿Cómo Rebeca se prestó para hacer esto? Una madre, ¿cómo se prestó para hacer esto? Esto lo aplicamos ahora a nuestro tiempo. ¿Cómo nosotros vendemos la primogenitura? ¿Cómo vendemos la primogenitura por un plato de lentejas? ¿En qué sentido? ¿Cómo nosotros conociendo esta verdad? Estos mensajes que el Padre Celestial nos ha dado. ¿Cómo, mis amados? Nosotros por un puesto en un púlpito, por un cargo, vendemos la primogenitura y bajamos las normas. Amados? No predicamos verdades. Por un cargo, vendemos la primogenitura, normas, predicamos verdades. Hermanos, muy importante, cómo nosotros vendemos la primogenitura. ¿Por qué? Porque nos dan un plato de lentejas. Dice, hermano, le vamos a dar el púlpito, le vamos a dar dinero, le vamos a dar el cargo de tesorero, le vamos a dar el cargo de primer anciano, le vamos a dar el cargo como pastor, director de escuela sabática, maestro, etcétera, etcétera. Y entonces bajamos las normas para que entonces yo encajar ahí.
Estamos vendiendo la primogenitura, hermano. Esta verdad no se vende, no la podemos vender, pero vemos el ejemplo de Esaú, cómo vendió la primogenitura. Dice el Espíritu de Profecía en Historia Patriarca de Profetas, página 181. Multitudes viven para el momento presente, sin preocuparse del futuro. Como Esaú, exclaman: comamos y bebamos, que mañana moriremos. Son dominados por sus inclinaciones, y en vez de practicar la negación, pasan por alto las consideraciones de más valor. Si se trata de renunciar a una de las dos cosas, la satisfacción de un apetito depravado o las bendiciones celestiales prometidas, solamente a los que practican la negación de sí mismos y teman a Dios, prevalecen las exigencias del apetito, y Dios y el cielo son tenidos en poco. ¿Cuántos de nosotros no vamos y vendemos la primogenitura y por el apetito nos cedemos, bajamos las reglas, hermano, bajamos las reglas? ¿Por qué? Porque eso tenemos consecuencias de las dudas y la desobediencia. ¿Cuáles son esas consecuencias de la desobediencia? Que nos enfermamos. Por eso hay tanto enfermo en el pueblo de Dios, por desobedientes a la reforma pro salud. Muchos no la conocíamos, otros la conocemos y hemos sido un poco tardos en practicarla. Pero de una u otra manera tenemos las consecuencias. ¿Cuántos, aún entre los que profesan ser cristianos, se aferran a goces perjudiciales para la salud que entorpecen la sensualidad del alma, la sensibilidad del alma? Cuando se les presenta el deber de limpiarse de toda inmundicia de espíritu y de la carne, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, se ofenden, ¿ve? Muchos se les hablan estas cosas y se molestan. Ya la cogió conmigo. Y cuando hablamos de estas verdades, también, ¿cuántos no se venden? A mí me ofrecieron un cargo, un presidente de rico, hace unos años. Yo le hablé claro de que yo no estaba en la iglesia, que yo estaba aquello, y él me ofreció, mire, te voy a dar una iglesia para que estés ahí, te vas a ganar tu salario. Y no, el Señor reprenda, yo no vendo estas verdades, yo vendo la primogenitura. ¿Y cuántos son están vendiendo la primogenitura y se callan y aún conocen estas verdades? Y conocemos hermanos que conocen estas verdades y saben que la corporación está mal, saben que ellos están mal, que porque están apoyando eso, pero siguen ahí por la alabanza, por la adulación, etcétera, etcétera. En ese sentido están vendiendo la primogenitura. Dice, millones de personas están vendiendo su primogenitura para satisfacer los deseos sensuales. Sacrifican la salud, debilitan las facultades mentales y pierden el cielo. Y todo esto por un placer meramente temporal, por un goce que debilita y degrada. Así como Esaú despertó para la locura de su cambio, precipitado, cuando era tarde para recobrar lo perdido, así le ocurrirá en el día de Dios, a los que han trocado su herencia celestial por la satisfacción de los goces egoístas. Hermanos, y algo muy importante, vemos la consecuencia, la sufrió su mamá también, Rebeca. Hermana, adelante Sonia, ¿qué necesita que aportar acerca de eso, por favor? Sí, mi hermano, Fernando. Aquí vemos, ¿verdad? Una cosa llevó a la otra. Y es que, déjeme decirle, Isaac sufrió mucho cuando dio la bendición y vio que no era para el hijo que era. Y aquí vemos las consecuencias tan tristes, que Sara no vuelve a ver su hijo. ¿Por qué? Porque lamentablemente ella misma, Rebeca no volvió a ver su hijo, porque lamentablemente la desobediencia de ella llevó a esta situación. Bueno, mis hermanos, ahora vamos a ver otro personaje, ¿verdad? Un personaje que, wow, yo no quisiera estar jamás en ese zapato, haber pasado por ese zapato, como decimos en mi tierra. Vamos a ver a Saúl. Vamos a ver a Saúl. Vamos a ver, dice en 1 Samuel 28, dice, escucha pues ahora las palabras de Jehová.
Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré a Amalek. Ve ahora y ataca a Amalek. Destruye completamente todo lo que le pertenece. No le perdones la vida. Oigan, no le perdones la vida. La vida. Mata a hombres y mujeres, a niños y bebés, vacas, ovejas, o sea, todo lo que tiene. Y Saúl derrotó a los amalequitas, pero, sin embargo, Saúl y el pueblo perdonaron la vida a Agag, a lo mejor de las ovejas y de las vacas, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno que tenían, lo cual no quisieron destruir. Aquí vemos a un Saúl que desobedeció. Aquí vemos la desobediencia de Saúl. Y esto le trae consecuencias funestas, porque dudó, desobedeció, y la consecuencia vino, y muy grande que vino. Aquí cuando se le presenta a Samuel, le dice: basta, voy a declararte lo que Jehová me dijo anoche. Saúl le dijo: dilo. Samuel dijo: aunque eras insignificante ante tus propios ojos, ¿no fuiste hecho cabeza de las tribus de Israel? Oigan, aunque era insignificante ante sus propios ojos, ¿no fuiste cabeza de las tribus de Israel? O sea, se le dio un liderato tremendo. ¿No te ha ungido Jehová como rey sobre Israel? Jehová te ha encomendado una misión y te ha dicho: ve y destruye completamente a esos pecadores de Amalek. Hazles la guerra hasta que los extermines. ¿Por qué, pues, no has obedecido la voz de Dios? Uy, mi hermano. Le dice: ¿por qué te lanzaste sobre el botín e hiciste lo malo ante los ojos de Jehová? Saúl respondió a Samuel: he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me encomendó. Uy, mis hermanos, aquí me hizo pensar en esto en Proverbios 14:12, ¿verdad? Que hay caminos que al hombre parecen buenos, pero su fin son caminos de muerte, caminos de muerte. Aquí vemos a un Saúl desobediente, hizo lo que a él le pareció, cuando verdaderamente él no era nadie, y lo pusieron como rey. ¿Qué hizo él? Andó en su propio camino. A él se le pidió que destruyera todo, desde niños, vacas, todo lo que tuviera esta gente. Pero él desobedeció ese mandato, mis hermanos. Muchas veces tú y yo desobedecemos el mandato que Dios nos ha encomendado. Desobedecemos. El Señor nos dice: vas a hacer esto de tal forma, vas a hacer así, 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 pero nosotros andamos en nuestro propio camino, como dice en Primera de Samuel. O sea, lamentablemente creemos o nos creemos que somos como dioses, que podemos tomar decisiones, mis hermanos. Aquí vemos, qué triste, la desobediencia de Saúl. Entonces Samuel preguntó: ¿se complace tanto Jehová en los holocaustos y en los sacrificios como que la palabra de Jehová sea obedecida? Mis hermanos, el obedecer es mejor que ¿qué? Que los sacrificios. Ciertamente, hermano, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención es mejor que el cebo de los carneros. Porque la rebeldía es como el pecado de adivinación, y la obstinación es como la iniquidad de la idolatría, hermano. Dice: por cuanto, le dice Samuel, por cuanto tú has desechado la palabra de Jehová, él también, ¿qué hace? Te ha desechado a ti para que no seas rey. Mi hermano, sentencia. Aquí fue juicio, sentencia para Saúl. Hoy para ti y para mí.
estamos pasando por un juicio, por una sentencia. Estamos siendo probados a ver hasta dónde usted y yo llegamos como cristianos, como verdaderos cristianos, a ver hasta dónde usted y yo llegamos, hermanos. Dice Samuel, oigan la sentencia, miren lo que le dice Samuel a Saúl: no volveré contigo, porque has desechado la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado a ti, para que no seas rey sobre Israel. Cuando Samuel se volvió para marcharse, Saúl se asió del extremo de su manto. Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a tu prójimo, que es mejor que tú. Como si fuera poco, se va a consultar a una pitonisa, mis hermanos, a la pitonisa de Endor. Uy, hermanos, esto sí que fue serio lo que hizo este varón. ¿Cómo se le ocurre, tras de que desobedece, a dónde se va? A consultar a la pitonisa de Endor, mi amado hermano. Aquí se nos ve un Saúl que no le importó en nada hacer lo que hizo. Mi amado hermano, Dios nos habla a cada uno de nosotros. Aquí esto me hizo pensar, cuando leí esto, pensé en el libro Deseado de todas las gentes, páginas 199 a 200. Dios le ha dado a su pueblo, a ti y a mí, unas directrices para llevar un mensaje que es verdad presente, un mensaje que es para darlo cueste lo que cueste, sin rodeos, sin titubeos, sin que nos tiemble la boca, con amor, pero tenemos que darlo. Hoy nuestros dirigentes como Saúl, y cuando hablo de dirigentes no me refiero solo a los grandes que están arriba, ¿verdad?, sino aún nosotros como dirigentes hoy, como líderes, debo decir, nosotros hoy, se nos está dando un mandato, pero nosotros desobedecemos y hacemos lo que queremos. Oh, mi amado hermano, el Señor dice en Deseado de toda la gente, página 199, cuando Jesús fue a llevar el mensaje, no lo quisieron, casi lo matan, y dice que tuvo que irse a otra clase de persona. Así como hizo con Saúl, así mismo, que Samuel le dijo: ya el reino es quitado de ti. Hoy se le quita el reino al pueblo de Dios, a los grandes. Y tú, Capernaum, adventista del séptimo día, evento de los últimos días, página 49-50, que ha sido levantado en materia de privilegio, hasta el Hades serás abatido. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han hecho hoy, hubiera permanecido hasta hoy. Hoy nosotros estamos teniendo consecuencias funestas porque nos estamos uniendo con quien no debemos. Se nos está mandando ¿a qué? A matar esas falsas doctrinas que hay por ahí, a no unirnos con el Concilio Mundial de Iglesias, a no unirnos con esto, con aquel y con el otro. No podemos hacer concesiones como Saúl. Saúl hizo concesiones dejando todo eso porque creía que lo hacía bien. Mi amado hermano, hoy tú y yo tenemos que tener cuidado con eso. No podemos transar con aquello que no es una verdad pura y santa y clara. Se nos va a quitar como a Saúl el candelero. Se nos va a desechar, mi amado hermano. Samuel habla fuerte ante Saúl. Dice, amaba y se deleitaba en el servicio a Dios, pero aquí se nos dice que Samuel, cuando le dice a Saúl que Jehová ha rasgado hoy de ti su reino, así mismo se puede hacer con el pueblo de hoy. El reino, estas grandes verdades se le van a dar a otros, porque el Señor dice, hay ovejas de otro redil que me conviene traer.
Y hoy se está llevando este reino a otro lado. Ya que estamos teniendo esta luz, como dijo Fernando, mi esposo, y la estamos rechazando. A Saúl se le dio una verdad, pero Saúl vio que el camino correcto era el que le gustaba a él. Hay caminos que al hombre parecen buenos, pero su fin son caminos de ¿qué? De muerte. Definitivamente, hermana, muy importante lo que usted está diciendo. Es muy importante porque, hermanos, porque definitivamente la lección está dada. Todas las consecuencias vienen cuando desobedecemos. A veces pensamos que haciendo la obra como nosotros creemos, predicando como nosotros creemos, tratando de acomodar las cosas, o a veces omitiendo cosas, como hizo Saúl en este ejemplo, que él tenía una orden de destruir todo, pero no. Digo, no, yo quise coger esto, Señor, porque aquí están las vacas, eso está bueno, y usted sabe, y así somos nosotros. Nosotros cambiamos, tergiversamos a veces los mensajes, tergiversamos esas palabras, estas verdades, y como no nos conviene, pues entonces no las predicamos, ¿ve? Ahí tenemos las consecuencias, hermano, funestas. Y la consecuencia de Saúl fue tan funesta que ya él se creyó Dios, que hasta el mismo hizo un sacrificio, no esperó que Samuel llegara. Y por eso fue las consecuencias, que quiso hacer las paces de sacerdote. Y ahí fue cuando ya Samuel se tardó. Y él llegó, ya había sacrificado, y ahí fue donde se sentenció completamente, y ya lo que dio, como dicen, el fin de todo discurso fue cuando ya buscó la pitonisa Endor. Hermanos, nosotros, si no somos obedientes ahora, con toda la luz que se nos ha dado, vamos a tener las consecuencias. Vamos a tener las consecuencias, mis amados. ¿Y por qué estamos esperando? Porque estamos dudando estas verdades cuando la leemos en el Espíritu de Profecía, cuando se nos predican. ¿Por qué dudamos? Pero escuchamos más a los hombres, a los líderes. Ah, no, como él es grande, él es líder, él fue a Andrews, él fue hasta la universidad, él tiene 10 años de estudio, él tiene doctorado en teología, en divinidades, pues a ese sí escuchamos. Pero este hermanito, esta hermanita, ah, no, ese no estudió para él, no lo escuchamos. Hermanos, tenemos que aprender a depender del Padre Celestial y ser mansos y humildes y dejarnos enseñar. Y el Espíritu Santo quiere usarnos, pero siempre y cuando nosotros seamos humildes y nos neguemos a nosotros mismos, no dejándonos llevar por las dudas, porque caemos en duda, y al caer en duda caemos en desobediencia. ¿Por qué? Porque no vamos a seguir los caminos del Jehová, sino los nuestros. Hermanos, nosotros mismos hoy nuestros grandes dirigentes van consultando a la pitonisa de Endor. Sí, se van esos grandes supuestos dirigentes y se unen a ellos consultando lo que no es de Dios, mi amado hermano. Cuidado haciendo concesiones, cuidado que usted y yo, cuando Dios nos ha dado un mandato de que tenemos que predicar a voz en cuello, como Isaías 58:1 lo declara, clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Ese es el mensaje que hay que dar hoy. No podemos hacer como estos que fueron dirigentes en ese tiempo, los que estaban, e hicieron las cosas como ellos creían, mi hermano. Esto no es como tú y yo creamos, es como Dios lo dijo, un escrito está. Hay unos mensajes hoy que hay que dar y no los podemos suavizar, mi amado hermano. Cuando usted y yo suavizamos esos mensajes, son almas que se pierden. Las consecuencias son que estas almas se pierden porque suavizamos el mensaje y no saben cuál es la verdad y sirven al espíritu de error, a mensajes erróneos. Y esas almas que se pierdan van a caer sobre ti, sobre mí, mi amado hermano. Tenemos que sacudirnos, tenemos que hacer lo que Dios dice. Un escrito está, mi amado hermano. Ante la desobediencia y las dudas, las consecuencias llegan. Vamos a ver otro personaje. Y queremos entrar en este personaje bastante,
porque es un personaje que nos deja temblando, mis amados hermanos. Adelante, hermano. Sí, quisiera leer 1 Samuel 2:12, dice así: mas los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y la costumbre de los sacerdotes con el pueblo era que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote, mientras la carne estaba en cocer, trayendo en su mano un garfio a 3 ganchos, y hería con él en la caldera, o en la olla, o en el caldero, y todo lo que sacaba con el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían así todo israelita que venía a Silo. Ese era el principio, que el sacerdote venía y cogía con unas tenazas grandes y metían en la olla, por así decirlo, el tenedor, y la que sacaba ahí de comida, carne, era para él. Pero miren lo que hacían los hijos de Elí. Asimismo, antes de quemar el acero, venía el criado del sacerdote y lo hacía. Era pues el pecado de los mozos hijos de Elí muy grande delante de Jehová, porque los hombres menospreciaban los sacrificios de Jehová. Y el joven Samuel ministraba delante de Jehová vestido un efod de lino. Y entonces, en otras palabras, vemos que estos hijos de Elí, ellos cogían era todo el sacrificio se lo llevaban, hermano. Era lo que hacían, eran malos. Eso está muy claro relatado. Vamos a estar brincando porque Elí, empero, era muy viejo y oyó todo lo que sus hijos hacían a todo Israel. Y como dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo del testimonio, hermano. Mira unos sacerdotes, hijos de Elí, lo que estaban haciendo. Y ministraban las cosas sagradas de Dios. Encendían fuego extraño. Tal vez usted y yo, y hermano que me escucha, no estamos haciendo estas cosas, pero sí estamos encendiendo fuego extraño cuando estamos dando mensajes de paz, de seguridad. Cuando estamos trayendo a la mesa pan rancio, pan viejo, pan reciclado, y no estamos dándole maná al pueblo. Cuando omitimos cosas de la palabra, ¿por qué? Porque va a ir el hermanito o la hermanita, o el hermanito da un buen diezmo aquí, yo no puedo decir esto porque me va, pues cambiemos el tema. Señor, reprenda eso, hermano. Si el Espíritu de Jehová está con uno y uno predica lo que el Señor quiere, el mensaje, nuestra misión es predicar, lógicamente sin prejuicios. Eso no es de Dios tampoco. Predicar la palabra de Dios, y el Señor se encarga. Pero nosotros también estamos, muchos de nosotros, quemando fuego extraño delante de Jehová. ¿Por qué? Porque conocemos unas verdades y nos da miedo, nos callamos, no hablamos, no queremos predicar el mensaje del primero, segundo y tercer ángel, que es un mensaje que le retiñen los oídos al que lo escucha. Es una obra terrible, es el mensaje que va a traer a separar el trigo de la cizaña, hermanos. Pero entonces, ¿qué sucedía, hermano? Estos jóvenes estaban haciendo cosas abominables, hermano. Pero entonces, hermana Sonia, ¿qué más puedo añadir al respecto? Sí, aquí vemos, hay unos puntos aquí que quiero tocar acerca de Elí, de cómo Elí, ante las dudas y desobediencia, ¿verdad?, acarrea consecuencias funestas, porque, para que sepan, Elí se pierde y sus hijos. Aquí se nos dicen los puntos de Elí, dice: Elí amaba y se deleitaba en el servicio a Dios, pero era débil en un punto. Dice, Elí no pudo ejercer la debida autorización de los padres sobre los hijos. La pregunta es, aquí los padres sobre los hijos, y aquí nosotros como líderes, ¿estamos ejerciendo la debida autorización que tenemos la responsabilidad ante nuestro Padre Celestial? Se nos dice que Elí carecía de la autoridad paternal. Sí, Elí era un padre que débil. Al no haber enfrentado la maldad de sus hijos, estaba poniendo sus apetitos, caprichos y pecados por encima de los mandamientos de Dios. Oigan,
al no haber que enfrentado la maldad de sus hijos, porque eran malvados, estaba poniendo sus apetitos, caprichos y pecados por encima de los mandamientos de Dios. Uy, mi amado hermano, ¿será que usted y yo estamos poniendo por encima todo esto ante las cosas de Dios? El llevar el mensaje, el llevar la palabra. Comentario bíblico, tomo 7, dice así: ojalá cada madre pudiera comprender cuán grandes son sus deberes y responsabilidades y cuán grande será la recompensa de la fidelidad. Oiga, madre que me escucha, la influencia diaria de la madre sobre sus hijos los va preparando para la vida eterna o la muerte eterna. ¿Ven? La influencia diaria de la madre sobre sus hijos los va preparando para la vida eterna o la muerte eterna. Ejerce en su hogar un poder más decisivo que el pastor en el púlpito o aún el rey en el trono. Comentario bíblico, tomo 7a, tomo 2, página 1003. La conducta de Elí, su pecaminosa indulgencia como padre y su negligencia criminal como sacerdote de Dios, su negligencia criminal como predicábamos la semana pasada, lo que es la negligencia y la indiferencia nuestra, el sábado pasado lo predicamos hacia las cosas de Dios. Pues asimismo, su criminal indiferencia, hermano, y su negligencia criminal como sacerdote de Dios presenta un notable y penoso contraste con la firmeza en negación de la fiel Ana. Elí conocía la voluntad divina, sabía qué caracteres Dios puede aceptar y lo que Él condena. Sin embargo, toleró que sus hijos crecieran cultivando pasiones desenfrenadas, apetitos pervertidos y costumbres corruptas. Padre que me escucha, madre que me escucha, usted ama tanto a su hijo, como Isaac amó a Esaú y como Rebeca amó a Jacob, que por culpa de esa desobediencia hasta hoy se ven las consecuencias. Padre que me escucha, madre que me escucha, amamos tanto a nuestros hijos que permitimos que hagan cosas que no se va a hacer en el culto o en el santuario, en los sábados, en la iglesia o el grupo donde están yendo, porque es que son jóvenes. Dejémoslos que van a la iglesia y todo, dejémoslos que por la tarde se reúnan, como ahora aquí en Puerto Rico, una jugada de dominó este sábado y vamos a jugar dominó, a compartir. Dejémoslo para que se entretengan, porque es mejor tenerlo aquí en la iglesia que tenerlo fuera en el mundo, y nos consolamos con eso, hermano. Sentencia, mene tekel uparsin, hermano, muy importante eso. Adicional a eso dice, Elí había instruido a sus hijos en la ley de Dios y les había dado un buen ejemplo con su propia vida, pero esto no era todo su deber. Dios requería de él, en su calidad de padre y sacerdote, que lo reprimiera para que no hicieran más su propia voluntad perversa, pero no había cumplido en esto. Le dio miedo. Un padre, ¿cuántos padres y madres no son débiles? Ay, no, porque es que si le hablo fuerte a mi hijo se me va de la iglesia. No, que siga ahí oyendo esa música rap o esa música rock cristiana, no importa, pero por lo menos es cristiana, o esa salsa cristiana. Es mejor que esté por ahí bailando que esté aquí gozándose con los jóvenes. El Señor reprenda, hermano. Eso es la obra que está haciendo el diablo ahora, a dañar a todos los jóvenes, a todos estos jóvenes. Por eso yo doy gracias a Dios, porque entraron unos jovencitos nuevos al grupo de WhatsApp. No sé los nombres, pero Dios los conoce, una joven y un joven. Dios los bendiga. Se puede, así como José pudo, ¿ve? Así como José pudo, así como los 3 jóvenes hebreos pudieron, así muchos jóvenes, como Jesús cuando era niño pudo, y muchos más. Ejemplo, como la sierva de Naamán, una niña. Se puede, hermano.
siempre y cuando usted tenga los cimientos y tenga, padre, madre que me escucha, los cimientos para enseñar a sus hijos. Pero Elí, ¿qué pasó con Elí? Elí no, Elí le dio miedo y sabía que sus hijos estaban encendiendo fuego extraño en el sacerdocio, en el templo, hermanos. Y él como sumo sacerdote, se quedaba callado y veía todas esas cosas perversas. Si los padres que siguen el ejemplo negligente de Elí pudiesen ver el resultado de la educación que están dando a sus hijos, sentirían que la maldición que cayó sobre él ciertamente caería sobre ellos. Ahí están las consecuencias. Padre que me escucha, madre que me escucha, esto es más solemne, esto es vida eterna. La vida eterna está aquí en juego. Madre y padre que me escucha, tal vez usted esté justificándose. No, pues ya mi hijo se fue de la casa, ya mi hijo tiene 20, 25 años. No importa, no importa. Porque hasta la vejez, hasta las canas, hasta la muerte, usted sigue siendo padre o madre, ¿ve? Y usted hasta la muerte sigue siendo hijo. Y honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en esta vida que Jehová tu Dios te da. Sí, mi amado hermano, en la historia de Elí, de verdad que de todas las historias, esta historia la he estudiado muchas veces y la verdad que me pone a temblar, porque es bastante serio lo que sucedió con él. Dice, los resultados funestos de su negligencia, o sea, de Elí, y de sus costumbres indulgentes se podían ver en miles de hogares que seguían el modelo de su ejemplo. Si se toleran las prácticas impías en los hijos, mientras que los padres hacen profesión de religión, mientras que los padres hacen profesión de religión, la verdad de Dios queda expuesta al oprobio. La mejor prueba del cristianismo es un hogar, es la clase de carácter engendrada por su influencia. Y hermana Sonia, usted acaba de mencionar algo y yo quiero añadir aquí algo muy importante, hermanos. Escuchen, Elisa había cometido un grave error al permitir que sus hijos asumieran los cargos sagrados, al disciplinar la conducta de sus hijos. Ellos, con esto o aquel pretexto, quedó ciego con respecto a sus pecados. Pero por último, llegaron a tal punto que ya no pudo desviar más los ojos de los delitos de sus hijos. El pueblo se quejaba de sus actos de violencia y el sumo sacerdote sintió pesar y angustia. Hermanos, ¿saben una cosa? Y hermana Sonia, ¿cuántos no pasa hoy? Y no es que uno critique, y conocemos gente, familia, que están en la iglesia y usted los ve en la semana haciendo, deshaciendo, brincando, saltando, aún el viernes por la noche, violando el sábado, y llegan el sábado a la iglesia a cantar, y cantan, y están en el coro de la iglesia, y salen del coro, y se quitan la ropa de cristiano, y son unos mundanos, y todo, y los conocemos, que van sin prenda a la iglesia los sábados, sin cadena, sin pulsera, sin cositas puestas en los tobillos, los hombres y las mujeres, y después ya el sábado por la tarde usted los ve que tiran fotos en Facebook y se van de paseo, se van para la playa el sábado por la tarde y por la mañana estuvieron cantando y hasta predicando en la iglesia. Y esos padres, esas madres saben que sus hijos están haciéndolo mal, pero se callan como Elí. Oh, mi amado hermano, dice la profeta de Dios, si los que profesan la religión, en vez de hacer esfuerzos fervientes, persistentes y concienzudos para crear una familia bien ordenada como testimonio de los beneficios que reporta la fe en Dios, son flojos en el gobierno de la casa y toleran los malos deseos de sus hijos, actúan como Elí y acarrean deshonra a la causa de Cristo y ruina para sí mismo y sus familias. Amado hermano, pero por grandes que sean los males debidos a la infidelidad paternal en cualquier circunstancia, son 10 veces mayores, son 10 veces mayores cuando existen en las familias de quienes fueron designados maestros del pueblo. Uy, hermano, según cae esto para los padres, esto cae para los maestros del pueblo por su criminal indiferencia. Cuando estos no gobiernan sus propias casas, desvían por su mal ejemplo a muchos
del buen camino. Lo que hablábamos ahorita, su culpabilidad es tanto mayor que la de los demás, cuanto mayor es la responsabilidad de su cargo, mi amado hermano. Sí, hermana Sonia, usted que tocó esa cita, yo quisiera que repitiera esa cita de la que se los di, sí, repítala por favor. Dice, si los que profesan la religión, en vez de hacer esfuerzos fervientes, persistentes y concienzudos para criar una familia bien ordenada, como testimonio de los beneficios que reporta la fe en Dios, son flojos en el gobierno de la casa y toleran los malos deseos de sus hijos, actúan como Elí y acarrean deshonra a la causa de Cristo y ruina para sí mismos y sus familias. Ay, ay, ay. Aunque son grandes los males de la infidelidad paterna. Oiga, aunque son grandes los males de la infidelidad paterna en cualquier circunstancia, son 10 veces más grandes cuando existen en la familia de los que están en el lugar de Cristo para instruir a la gente. Los ministros del Evangelio que no manejan sus propios hogares, por su mal ejemplo, están descarriando a muchos. ¡Ay, ay, ay! ¿Cuántos pastores, líderes de iglesia, líderes de ministerio independiente, líderes de grupo, no están, hermano, haciendo esto? No están. Ellos que tienen que dirigir al pueblo, tienen que dar ejemplo, pero sus hijos andan desbandados como los hijos de Elí. Uy, hermano, esto me hace temblar. ¿Saben qué? Lamentablemente, nosotros hemos conocido pastores cuando estuvimos en la iglesia, que estos pastores iban supuestamente a dirigir la iglesia y sus hijos estaban buscando películas cuando existía lo que se llama Blockbuster, buscando películas para ver, y sus hijos perdidos totalmente como los hijos de Elí. Unos se han ido al año y otros se han ido al mundo. Y no solo esto, mis amados hermanos, esto no solo para pastores, sino para nuestros grandes dirigentes, hermanos. Por favor, tengamos cuenta que así como estos ejemplos que hemos puesto, sobre todo el de Elí me impactó y el de Saúl, mi amado hermano, cuando Dios nos habla, tenemos que obedecer, amado hermano. Es serio lo que está aconteciendo. Cuando nosotros acarreamos dudas, desobedecemos, y al desobedecer acarreamos consecuencias. Sí, hermana Sonia, esto es doloroso, ¿ves? Porque esto es un mensaje para nosotros. Las consecuencias de la duda y la desobediencia, hermano. Si nosotros estamos dudando en creer en que Dios nos va a restaurar el hogar familiar, que el Señor va a restaurar, tenemos que restaurar el hogar, hermanos. Pero ¿qué sucede? Pero si nosotros no hacemos la obra que el Señor quiere hacer, hermano, dice, Abraham, el amigo de Dios, nos dio un digno ejemplo. Fue la suya una vida de oración. Donde quiera que establecía su campamento, muy cerca de él, también levantaba su altar, ¿ve? Y llamaba a todos los que le acompañaban al sacrificio matutino y vespertino. Cuando retiraba su tienda, el altar permanecía allí. Y así venían los forasteros que habían estado allí antes que él, y después de levantar su tienda, reparaban el altar y adoraban al Dios viviente. Donde quiera que él se paraba, levantaba altar, hermanos. Y usted y yo, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos restaurando el altar familiar? ¿Estamos restaurando el altar familiar? ¿O estamos siendo como Elí, que sabía que sus hijos estaban haciendo y deshaciendo? ¿Y qué hacían? Pues no hacían nada. Dice, muchos que consideran excelentes jueces de lo que debieran ser y hacer otros hijos, oiga, muchos de los que se consideran excelentes jueces de lo que debieran ser y hacer otros hijos, no ven los defectos de sus propios hijos e hijas. Una falta tal de visión divina en lo que profesan enseñar la palabra de Dios está realizando un mal indecible.
tiende a raer de la mente de las personas la distinción entre lo correcto, lo erróneo, la pureza y el vicio. Porque es muy fácil yo decir su hijo, su hija, su hijo, mira su hijo, mira sus hijos, ¿y dónde están mis hijos? ¿Dónde están tus hijos? ¿Dónde están tus hijos, hermano y hermana? Hermanos, oigan esto, oigan esta cita. Dice, cuando los hombres que actúan como en nombre de Cristo, oigan, que actúan como en nombre de Cristo, 2 Corintios 5:20 dice, para proclamar al pueblo el mensaje divino de misericordia y reconciliación, usen su sagrada vocación como un disfraz para satisfacer sus deseos egoístas o sensuales, se convierten en los agentes más eficaces de Satanás. Eso es a estos que están utilizando esto como un jueguito, ¿verdad? Como para entretener, hermano. Dice que como ovni fines inducen al pueblo a aborrecer el sacrificio a Jehová. Puede ser que se entreguen secretamente a su mala conducta por algún tiempo, pero cuando finalmente se revele su verdadero carácter, la fe del pueblo recibe un golpe que a menudo resulta en destrucción de toda fe en la religión. Amado hermano, tenemos que tener cuenta con esto. Definitivamente, hermana Sonia. La historia de Elí es un terrible ejemplo de los resultados de la infidelidad paterna. Oiga, por su descuido del deber, sus hijos se convirtieron en una trampa para sus prójimos y una ofensa para Dios. Ay, hermanos, ¿cuántos de nosotros no estamos dando un testimonio así? ¿Cuántos de nosotros no estamos predicando, no estamos viviendo estas verdades? Y como no las vivimos en el hogar, por eso nuestros hijos son rebeldes y no quieren saber de nosotros, y entonces por ende no quieren saber nada de Dios. Porque somos duros con nuestros hijos también. Tenemos el extremo como Elí. Somos muy débiles. Los dos extremos están, escuchen. Su mal ejemplo destruyó a centenares y la influencia de esos centenares corrompió las costumbres de millares. Este caso debería ser una advertencia para todos los padres. Hermanos, testimonios, comentario bíblico, tomo 2, página 1003, dice: entre tanto que algunos yerran, yendo al extremo de una severidad indebida, ¿ve? Están los dos extremos, esos padres que es todo látigo, o los otros que son muy débiles. Tenemos que ser un término, pero ese término lo pone el Señor a través del amor, pero el amor y el deber son hermanos gemelos. Elí fue al extremo opuesto. Complació a sus hijos para la ruina de ellos, pasó por alto sus faltas en su niñez y las excusó en los días de su juventud. ¿Cuántos padres no hay hoy que están excusando las faltas de sus hijos y están profanando el templo? Y nosotros sabemos, empezando con los telefonitos, empezando con las tabletas, empezando comiendo chicle cuando llegan a la iglesia, que ni eso no tenemos reverencia, esa indiferencia que tenemos para con el Señor, y se nos olvida que estamos ante la presencia del Padre Celestial. Muy importante esto, dice: los hijos vieron que podían manejar las riendas y aprovecharon esa oportunidad, ¿ve? ¿Cuántos hijos no hay? Eso, y desde chiquitos están. Cuando un niño, eso se ve en los supermercados mucho, ustedes un montón de niños llorando, y la mamá y el papá, toma, le compra las galletas, la chocolata, y el niño se cayó, no lloró más. Además, desde que están en la cuna, manipulan, porque quieren comer cada media hora, cada hora, y todo. ¿Entiende? Muy importante eso. Amado hermano, la profeta de Dios nos dice, y esto es para todos los ejemplos que hemos puesto, sin olvidar el tema que las dudas nos llevan a desobedecer, y al desobedecer acarreamos ¿qué? Las consecuencias. Dice la profeta de Dios que no hay maldición más grande en una casa que la de permitir a los niños que hagan su propia voluntad. Oigan, no hay mayor maldición que esa, el permitir a los niños que hagan su propia voluntad.
Cuando los padres acceden a todos los deseos de sus hijos y le permiten participar en cosas que conocen perjudiciales, los hijos pierden pronto todo el respeto por sus padres, toda consideración por la autoridad de Dios o del hombre y son llevados cautivos de la voluntad de Satanás. Son llevados de la voluntad de Satanás. La influencia de una familia mal gobernada, oigan, la influencia de una familia mal gobernada se difunde y es desastrosa para toda la sociedad. Se acumula en una ola de maldad que afecta a las familias, las comunidades y los gobiernos. Mi amado hermano, si hoy has estado en dudas y tomando las decisiones a tu manera, estás cayendo en desobediencia y recuerda que cuando caemos en desobediencia, las consecuencias llegan. Esto es como cuando en un matrimonio hay un adulterio. Este hombre, vamos a decir el hombre, un ejemplo, cae en adulterio y esta mujer con la que estuvo quedó embarazada. Mi amado, la consecuencia es, el Señor lo podrá perdonar si él se arrepiente de corazón. Pero la consecuencia, ¿cuál es? Que tienes que mantener ese hijo. Y no sabes hasta qué punto ese hijo te pueda salir bueno, como le pasó a David, que fue un siervo de Dios, pero fue también como un desobediente. Cayó en la desobediencia y la consecuencia las dio. Porque uno de sus hijos mató al otro. Hasta el día de hoy estamos viendo los resultados. Hermanos, lo que usted y yo estamos viviendo hoy no es otra cosa que la desobediencia de nuestros primeros padres, de Adán y Eva. ¿Por qué? Porque fueron los primeros que desobedecieron. Comenzaron a dudar cuando la serpiente comenzó a tentarlos. Y Eva comenzó a ¿qué? A confiar, a dudar y a desobedecer, porque ¿qué hizo? Obedeció la voz del enemigo. Y por ende, la consecuencia llegó, y una consecuencia bastante grave, mi hermano. Porque por ella desobedecer, hoy usted y yo estamos aquí pasando también, mi amado hermano. Mi hermano, el Señor habla y es mejor que obedezcamos. Sí, hermana Sonia, quería leer algo para culminar esta partecita de Lee. Dice: ya hemos visto los resultados de la bondad equivocada de Lee. La muerte del padre indulgente, la ruina y la muerte de sus impíos hijos y la destrucción de millares en Israel. El Señor mismo decretó que no se hiciera nunca expiación mediante sacrificios u ofrendas para los pecados de los hijos de Eli. Cuán grande y cuán lamentable fue su caída. Hombres sobre los cuales descansaban responsabilidades sagradas fueron proscritos, puestos fuera del alcance de la misericordia por un Dios justo y santo. Tal es la terrible cosecha de lo que se siembra cuando los padres descuidan su responsabilidad recibida por Dios. Si solo uno de los padres es negligente con su deber, los resultados se verán en el carácter de sus hijos. Si ambos fracasan, cuán grande será su responsabilidad delante de Dios. ¿Cómo podrán escapar de la condenación de los que destruyen las almas de sus hijos? Ay, hermano, yo sé que está la duda ahora en el tintero. Sí. Yo sé que ahora queda la duda en el tintero, pero ¿qué voy a hacer? Si yo conocí estas verdades hace un año, hace 6 meses, hace 4, 5 años, si ya mis hijos ya se casaron o mis hijos ya están grandes, ¿ya qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Yo sí les voy a decir qué podemos hacer. Oremos por nuestros hijos, oremos por nosotros mismos, pero sobre todo pidámosle a Dios del cielo que transforme nuestros corazones, nuestras vidas, que reconozcamos los errores que cometimos
por nuestra indiferencia, por nuestra ignorancia tal vez, o nuestro desconocimiento para criar nuestros hijos en el temor de Jehová. Cuando reconozcamos eso, vayamos de rodillas. Y entonces el Señor nos va a restaurar, nos vamos a levantar y vamos a reponer la prenda. Es lo que llama la ley de la restitución. Vamos a ir donde ese hijo o esa hija, aunque tenga 50 años, 40 años, 30, aunque usted ya tenga nieto, vaya donde ese hijo y dígale: hija, hijo, quiero hablar contigo muy seriamente. Quiero orar. Tal vez quiero pedirte perdón, si hay que pedirle perdón, porque yo quiero ir al cielo, yo quiero redimir, porque educar es redimir. Y entonces quiero, hijo, decirte que yo fallé en esto, porque no conocía. Tal vez fui muy blandengue, permití que tú estuvieras en la iglesia ahí dibujando, durmiendo en los bancos de la iglesia, y pensé que por eso tú te ibas a salvar, por estar sentado en una iglesia ahí forzado, te llevaba la brava. O tal vez yo me iba para la iglesia y te dejaba durmiendo en casa. Cada uno de ustedes conoce, y vaya, pídale perdón a sus hijos, y aunque sus hijos estén ya en el mundo totalmente, pero ustedes hicieron su parte, y diga: hijo e hija que me escucha, yo quiero verlos en el cielo. Pero también usted, como padre, madre, tiene que pedirle al Dios del cielo que le cambie ese carácter, porque sus hijos van a ver que usted dio un paso muy bueno y van a estar observándola y observándolo, como yo predicaba la semana pasada, cómo usted está con los nietos, cómo trata a los nietos, cómo usted está cambiando la manera de ser y trata a los nietos. Con amor, pero con el amor, pero con el Espíritu de Jehová. Y sus hijos van a ver: mire, papi y mami ya no pelean tanto, que peleaban, que a toda hora, mire, papi, estás gozoso, mire la paciencia, mire, mami, ya es una mujer que está más perseverante en las cosas de Dios, mire, ya no ve novela, ya no oye esa música. Ellos ven, lo que es que se callan y no dicen, ya van a ver, porque ellos nos conocen. ¿Quién más nos conoce fuera de Dios que el esposo o la esposa y los hijos de sus padres? Nadie más, porque yo puedo tener una cara afuera en la calle, pero en la casa soy otro. Y entonces ya esos hijos van a ver que papi y mami cambiaron, y cuando papi y mami les hablen, ya no tienen que predicarles, sino que el testimonio y la oración, y son unos cristianos genuinos ante el Padre Celestial. Entonces el Señor va a hacer la obra por la manera muy diferente. El Señor obrará, según dice Testimonio para los Ministros, página 300, el Señor obrará de una manera muy diferente a la acostumbrada. Ahí es que el Señor va a obrar diferentemente. Para muchas personas que no conocen el Evangelio, pero para sus hijos que conocieron o los vieron usted que eran cristianos, pues el Señor va a obrar de una manera muy diferente a la acostumbrada, porque ya no va a ser tanto por sermoneo, sino por el testimonio que usted le da a sus hijos. Y ellos van a ver que verdaderamente papi y mami, como dijo Jesús de Natanael, hay un verdadero israelita, el cual no engañó. Van a ver a papi y mami que están saliendo derecho, o mami que está sola, o papi que está solo criando, o ambos, o como sea, o abuelita, van a ver. Esa es la manera como entonces se desarrolla el carácter. Mi amado hermano, no quiero terminar esto sin decir una oración aquí corta, pero al punto, ¿no? Tenemos que ver que este mensaje lo meditemos. Esto no es solamente que se trata de los hijos, no. Pusimos ejemplos de Saúl, de Abraham y todo, ¿no? Rebeca. Cómo las consecuencias llegan, ¿no? Cuando usted y yo somos desobedientes, nunca rechacemos para lo que fuimos llamados. Dice, nunca permitamos, y quiero finalizar con esto, nunca permitamos que aquello que para nosotros es valioso pase por encima de la voluntad de Dios. Repito, nunca permitamos que aquello que para nosotros es valioso pase por encima de la voluntad de Dios. Así como Saúl pensó que lo que él hacía era correcto, pasó por encima de la voluntad de Dios, y ya ustedes saben lo que pasó así mismo con Elí, y así mismo con cada uno, ¿verdad? Como Abraham cuando se acostó con las siervas, mis amados. No acarreemos oprobio a la causa y a nuestros hogares. Dios nos ha hablado una y otra vez
y es mejor que obedezcamos, porque el obedecer es mejor que los muchos sacrificios. Y hacer como Josué y decir como Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y santificado sea su santo y su nombre. Gracias, Padre Celestial, por su palabra. Padre Celestial, usted sabe que mi amada esposa y yo hemos preparado este tema, pero lo hemos preparado primeramente para nosotros. Necesitamos de usted, necesitamos, Padre, tener más fe, dudar menos y por consiguiente no acarrear las consecuencias de nuestra desobediencia. Oh Padre Celestial, bendiga a todos estos hermanitas, a estos hermanitos que han escuchado esta palabra, los que van a escuchar la grabación, bendígalos grande y porosamente, tal vez a ellos de una u otra manera, sea con sus hijos, sus hijas, con sus esposos o en su vida personal, les ha tocado este mensaje o le tienen que aplicar algo en sus vidas. Si es así, Espíritu Santo, se manifieste con cada uno de ellos y úngelo y ayúdalo y restáuralo, Señor. Y si es de otra manera, solo le suplicamos que usted va a obrar por senderos misteriosos y de una manera muy diferente a la acostumbrada. Solo le suplicamos, Padre, que seamos sumisos, seamos mansos de corazón, nos encomendemos a usted en espíritu y en verdad, y sobre todo seamos humildes. Oh Padre, demos ese orgullo a un lado, ayúdanos, Señor, queremos salvarnos, no queremos vender la primogenitura por un plato de lenteja, no queremos perder la salvación por una consecuencia de una desobediencia o una decisión mal tomada por no seguirlo usted y obedecer sus estatutos. Oh Padre Celestial, ayúdanos de hoy en adelante a todo lo que vayamos a hacer, lo consultemos con usted en oración. Pero no tomemos la decisión nuestra, sino que ayúdanos, Padre, a esperar y a saber escuchar su voz y su contestación. Padre, bendíganos hoy siempre, bendiga a toda la familia aquí representada y bendíganos con el poder de su Espíritu Santo. Oh Padre, todo esto se lo suplicamos en el dulce nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga rica, porosamente, mis amados. Amén, amén, hermanos.